Yo siempre he dicho que Cajamarca es el lugar donde fluye leche y miel, ¿no? Literal, literal. Mucho queso, me encanta el queso. Tuve la oportunidad de vivir aquí cuando el Instituto Bíblico estaba acá en Baños. Ahí me gradué también, fue de mucha bendición. Acá también inicié la relación con la que hoy es mi esposa, Viviana. No solo por eso es especial, pero quería mencionarlo. Me encantan las montañas, es mi lugar favorito. He venido muchas veces y quiero seguir viniendo. Bueno, el día de hoy, el pastor John me ha dado el privilegio de poder compartir una porción de la palabra. Ustedes saben que el tema de hoy es ADN y a mí me ha tocado la parte de la prioridad de la palabra. Honestamente yo creo que aquí hay varias personas que quizás lo harían mejor que yo. Lo creo. Pero el Señor tiene gracia conmigo, puede usar un burro y también puede usar a alguien gordito como yo, ¿no? Entonces me siento bendecido de estar aquí, hermanos. Para mí es un privilegio ser uno de los exponentes de la palabra de Dios. Es un gran privilegio. Pero quiero comenzar diciéndoles que mis primeros meses como creyente, para ser exactos, mis primeros 6 meses como creyente, yo fui parte de una iglesia pentecostal, carismática. Yo danzaba, sudaba, uy, qué lindo era. Danzaba bonito así, y de repente algunos de ustedes han hecho eso, ¿no? Ahí por ahí veo una cabeza que dice, sí, yo también. Me encantaba estar ahí, ¿no? Estaba ahí. Y bueno, llegó un momento en que conocí Calvary, llegué a Calvary y entré y honestamente fue un choque así. Dije, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué no hay ese fuego que normalmente yo veía en la iglesia que yo asistía, ¿no? ¿Qué está pasando? Y honestamente, por varios meses yo decía, creo que este lugar no está el Espíritu Santo. De verdad, mis primeros meses fue un choque. Sin embargo, a pesar de ello, yo seguía perseverando. Y algo que me di cuenta, no mucho tiempo después, es que la palabra de Dios era el centro de la iglesia Calvary Chapel. Y yo decía, sí, en cualquier iglesia la palabra de Dios es el centro. Pero la forma en cómo trazaban los versículos, cómo explicaban los textos, las palabras, fue algo que a mí me impactó. Y mientras más tiempo exponía mi vida a ese método de enseñanza, me di cuenta que mi amor hacia Dios, mi adoración hacia Dios, mi vida piadosa, mi espiritualidad, mejoró mucho. Y les voy a ser honesto. El tiempo que estuve alabando al Señor siendo pentecostal, sí, yo amaba al Señor. Pero cuando comencé a conocer la palabra de Dios de una manera clara, y ahí hubo muchos maestros que influenciaron mi vida, mi entendimiento, mi piedad y todo eso fue a otro nivel. No me volví perfecto y no lo soy, pero tuve que reconocer que el Espíritu Santo sí estaba en Calvary Chapel, porque la palabra de Dios era el centro. Era el centro. Y por supuesto que las alabanzas también me encantan de Calvary Chapel. Cuando inicié yendo, siempre era guitarra acústica y un cajón, ¿no? 3 jóvenes con pelos largos, ahí alabando al Señor, y me di cuenta que están alabando al Señor. Y son gustos y colores nada más. Pero no es que estaban haciendo algo malo. Pero yo venía con esa cosmovisión de que el cristianismo era así, tenía que ser así. Y poco a poco fui creciendo, fui conociendo al Señor. Me enamoré de la palabra de Dios, tuve el privilegio de llegar al Instituto Bíblico. Y fue hermoso, hermanos. Quiero contarles que tengo 14 años en Calvary Chapel y estos últimos meses
he apreciado mucho más nuestro movimiento Calvary Chapel. Mucho más. No es que antes no lo hacía, sino que he venido estudiando ciertas cosas y me he dado cuenta que Calvary Chapel es una iglesia que tiene sana doctrina. No somos perfectos, para nada. Hay muchas cosas que necesitamos mejorar. Hay muchas cosas que necesitamos, esto le digo a mi iglesia, ya más de una vez lo he dicho, que necesitamos copiar muchas cosas de los pentecostales. Brian de una manera lo dijo también, ¿no? Ellos son los que aman más a Dios, ¿no? O los que muestran. Hay cosas que debemos rescatar de ellos. No somos perfectos, pero sí tratamos, buscamos, nos esforzamos con todas nuestras limitaciones a poder ser precisos con lo que dice la palabra de Dios. Y hermanos, la mayoría de los maestros y pastores de Calvary Chapel no son gente que ha estado en universidades grandes, seminarios grandes. Muchos de ellos no tienen ningún tipo de carrera, pero sin embargo Dios los usa. Y eso es algo bonito de Calvary Chapel, porque cualquiera de nosotros que quizás no ha tenido la oportunidad de estar en una universidad puede estar acá si el Señor lo llama, porque no se trata de la persona, se trata de Dios. Se trata de Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un legado que el pastor Chuck nos ha dejado. Tiene 60 años nuestro movimiento como Calvary Chapel. Algunos de ustedes, John Bonner, pastor Brian también, creo que ya tienen 30, 40 años en Calvary, ¿sí? Aproximadamente. No estoy diciendo que son viejitos, pero sí tienen ese tiempo. Disculpen. Y ha pasado 60 años y hasta el día de hoy se puede ver ese celo de los pastores, de los maestros, por mantenernos dentro de esa línea que el pastor Chuck estableció. Es un legado, hermanos. Es un legado que nosotros tenemos. Pero también tengo que reconocer que en este tiempo, justo ahora donde nos ha tocado vivir a nosotros, hay mucha tentación a salirnos de eso. Hay mucha tentación. Porque han entrado nuevas tecnologías, las iglesias se ven distintos. No digo que está mal. Me gustan muchas de ellas, de las formas que están, el estilo que están teniendo. Brian mencionó en su enseñanza que no cambiamos la doctrina, pero sí buscamos diferentes métodos. Eso está pasando ahora. Pero también lo que sucede con estas tendencias es que algunos se están yendo más a ese lado y descuidando esto. Y no está bien eso. Es bueno tener un equilibrio. Sí, como dijo el pastor Brian, me ha gustado mucho. Una Biblia y tu periódico. Saber las nuevas tendencias, la moda, cómo están pensando los jóvenes, los adultos. Pero nosotros no debemos negociar esto. ¿Se entiende? No debemos negociar. Entonces, hermanos, la única manera que nosotros podamos mantener este legado, que muchos pastores y maestros han puesto de su esfuerzo, su sacrificio por la gracia de Dios, es que siga habiendo maestros, pastores que amen la palabra de Dios, que tengan temor de la palabra de Dios. Pero no solamente eso. Lo que también se necesita para mantener este legado y no salirnos de esta línea tan bella, tan balanceada, es que ustedes como congregación también amen la palabra de Dios. No es suficiente que el pastor sea celoso por la palabra de Dios. Es necesario que la congregación también lo sea. También lo sea. Entonces, teniendo eso en mente, quiero que todos me acompañen al capítulo 8 del libro de Nehemías, que es mi libro favorito y mi capítulo favorito. Y quiero que veamos cómo la palabra de Dios tiene el poder de transformar personas, de quebrantar personas. En este capítulo vamos a ver un avivamiento, que el instrumento principal que se utilizó en ese momento
fue la palabra de Dios. Solo eso. La palabra de Dios fue el instrumento que Dios utilizó para crear un avivamiento en su pueblo, en su nación, en la niña de sus ojos, Israel. Quizás muchos de ustedes ya han estudiado este capítulo. Quizás hasta lo han enseñado en sus iglesias. Pero a mí me encanta. Así que tengan en esto en mente, este capítulo se trata de dar prioridad a la palabra de Dios, de creer que la palabra de Dios aún tiene poder. Y que si un pueblo que se expone a esa palabra de Dios, va a poder experimentar algo sobrenatural. Hermanos, para darle un poco de contexto, ya en el capítulo 8, para este momento, los muros de Israel habían sido reconstruidos. Ya Nehemías había encabezado este liderazgo para poder reconstruir los muros, que por causa del cautiverio lo perdieron. Los babilonios se encargaron de tumbarlo. Luego el Señor, después de 70 años, los libera y envía un primer grupo, encabezado por ¿quién? Zorobabel. Luego vino otro grupo, encabezado por Esdras. Y luego vino un tercer grupo, Nehemías. Nehemías tenía la tarea de poder restaurar, reconstruir los muros. Eso llegó a ser Nehemías. Lo cumplió. Si no me equivoco, se demoró 56 días en reconstruir el muro. Ya en este capítulo 8, el pueblo de Dios ya tenía muros, ya tenía protección, ya estaba seguro. Para ese tiempo tener muros era algo muy importante. Si no, cualquier otro pueblo vecino podía entrar y saquearlos, robar, destruirlos, llevarse a sus mujeres, a sus hijos, a su ganado. Tener un muro para esa época era de mucha importancia. Ya lo tenían. Ya estaban distribuidos en diferentes casas. Ya estaban organizados como una ciudad. Después de 70 años que habían vivido en el cautiverio, ahora podían disfrutar de los muros y de un lugar seguro. En sus casas cada uno. Y luego de eso, mira lo que sucede en el versículo 1 del capítulo 8. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, no lo quiero leer, versículo 8, dice, 7 levitas estaban ahí, versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No se pongan tristes, ni lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Versículo 10. Luego les dijo, id,
Comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se pongan tristes, porque el gozo del Señor, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, no se pongan tristes. Versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. 13, al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley. Hasta ahí nomás vamos a ver, hermanos. ¿Qué les parece si oramos? Señor, estamos delante tuyo, tal cual somos. Personas limitadas, personas pecadoras. Señor, tú háblanos esta noche. Danos un corazón hambriento por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender que este libro debe ser nuestra prioridad. Que tú lo inspiraste, Señor. Que acá está tu aliento contenido en cada palabra. Es tu palabra, no de hombre. Habla a tu pueblo. Aviva nuestros corazones. Señor, gracias por este tiempo. Llénanos de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, esta historia es impresionante. Yo les animo a que lo lean muchas veces, porque es muy claro. El pueblo, dice versículo 1, se juntó como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Acuérdense, ya tenían los muros, ya estaban seguros, ya tenían sus casas, todo estaba organizado. Pero sin embargo, todo el pueblo decide juntarse en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, como un solo hombre. Hermano, no, o sea, definitivamente todas estas personas que estaban ahí no pensaban igual. Tenían gustos distintos, opiniones distintas, pero en este momento ellos tenían una sola mente, un solo objetivo, un solo propósito. Por eso se juntan. Y por eso es que la palabra de Dios da esa énfasis, que eran como un solo hombre. Todos buscaban lo mismo, tenían un solo corazón. ¿Y cuál era ese corazón? ¿Cuál era ese deseo? Dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. ¿Por qué se juntaron? ¿Por qué estuvieron ahí? Porque querían escuchar la palabra de Dios. Porque querían escuchar lo que Dios ha dejado en su palabra. Esa es la razón por la cual se habían congregado. Esa es la razón por la cual dejaron lo que estaban haciendo para ir a esa plaza y poder escuchar la palabra de Dios. Y es interesante, hermanos, que ahí dice, y dijeron a Esdras. Fue el pueblo, fue la nación de Israel, fueron estos hombres, y también había mujeres, los que le pidieron a Esdras: trae el libro, trae el libro, trae el libro de la ley. Hermanos, eso es lo que toda congregación debe pedir. Eso es lo que toda iglesia debe exigir a sus pastores, a sus maestros. Trae el libro, trae la palabra. Eso trae, eso quiero escuchar. Para eso yo he venido. Hermanos, ellos no habían venido a ser entretenidos. Ellos no habían venido a pasarla bien. Ellos querían escuchar la palabra de Dios. Y por eso demandaban a Esdras: tráenos el libro. Y hay un dato interesante aquí. Muchas de estas personas, por no decir todas, no habían escuchado la palabra de Dios durante muchos años, porque habían estado en cautiverio. Habían pasado generaciones y no habían tenido esta oportunidad. Quizás alguien le había dicho, les habría hablado de las historias de sus antepasados, pero este momento era único. Muchos de ellos quizás era la primera vez que iban a recibir una enseñanza
Iban a escuchar la palabra de Dios de parte de un escriba. Y en este caso, Esdras. Hermano, por eso dije al inicio, para que una iglesia se mantenga dentro de la sana doctrina, los congregantes tienen que entender que lo más importante que un pastor o un maestro dice cuando se para acá en el púlpito es la palabra. Claro, puede haber momentos donde yo puedo contar mis anécdotas, un chistecito por ahí. Me gusta, lo hago en mi iglesia. Pero lo más importante es esto. O sea, la idea es esta, hermanos. Que cuando tú te vayas de la iglesia no digas, el pastor me hizo reír. No, Dios me habló. Y esa es la responsabilidad del que está parado acá. Esa es la responsabilidad de la persona que está parada acá. Disculpen, ¿me pueden traer un poquito de agüita? Yo mucho hablo y me seco. Entonces, es interesante el pueblo cómo tenía ese deseo, tenía ese corazón. Esdras, por favor, trae el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado. Muchas gracias, Johncito. John, trae el agua. Dice, el cual Jehová había dado a Israel. ¿Cuál es la razón por la cual este pueblo quería que Esdras trajera el libro de la ley de Moisés? Porque ellos sabían que ese libro era sagrado. Ahí dice, el cual Jehová había dado. Ellos sabían que ese libro era inspirado. Ellos sabían que dentro de ese libro estaba contenido las palabras de Dios, no de un hombre. Por eso es que la pedían. Porque sabían que ellos tenían el privilegio de haber recibido la revelación de parte de Dios directamente por medio de Moisés. Para ellos, las Escrituras era un libro sagrado, inspirado. Así que, hermanos, así debemos ver esto. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Versículo 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Esdras obedeció. Esdras trajo esto. Dice que él era un escriba. Hermanos, ¿qué significa que era un escriba? Que él toda su vida se había dedicado, al tema de las Escrituras. Él era el que de un pergamino lo pasaba a otro. Él era un maestro de la ley. La persona la cual el pueblo había llamado a que se encargara de poder enseñar la ley de Moisés no era cualquiera. Era un escriba que había dedicado su vida a eso. ¿Quieren conocer un poco más a Esdras? Vayamos a Esdras, su libro, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Y mira lo que dice. Este es el Esdras que está a punto de hablar la palabra de Dios. Versículo 10. Esdras había preparado su corazón para estudiar la ley del Señor y para cumplirla, así como para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este es el Esdras que ahora está trayendo el libro de la ley. No era un hombre cualquiera. Acá está diciendo que él había preparado su corazón. ¿Qué significa eso? Que se había entregado por completo al estudio de la palabra de Dios. Pero no solamente había estudiado la palabra de Dios, dice ahí también que la había cumplido. O sea, vivía lo que aprendía. Tú cuando lo veías a Esdras era versículos andantes. Él vivía lo que decía, lo que aprendía. Y luego dice que enseñaba. Mire ese orden. Prepara su corazón, estudia la palabra, cumple la palabra y luego enseña. Hermanos, este hombre era un hombre idóneo para estar ahí. No era perfecto,
Pero sí era un hombre que había dedicado su vida a eso. Y ahora era el momento de que Dios lo use para hablarle a su pueblo. Esto es algo muy importante para los que están enseñando. Es muy importante que las personas que quieran enseñar o están enseñando, podamos entregarnos por completo al estudio. Que tengamos amor de la palabra, que pasemos tiempo en la palabra. Pero luego de eso, también es importante que esta persona lo viva, que lo aplique, que sea real en su vida, para que tenga autoridad de decirte no hagas eso, no vayas por acá. ¿Cómo va a decir alguien eso si no lo está haciendo? Y luego de cumplir la enseñanza. Eso es algo que a mí me reta, hermanos, porque yo no soy perfecto. Y yo no estoy pretendiendo acá, hermanos, proyectar de que yo soy así como Esdras. No, hermanos. No, para nada. Yo creo que muchas personas lo harían mejor que yo. Yo creo que muchas personas estudian la palabra mejor que yo. Pero esto es algo a lo que yo debo aspirar. Y esto es algo a lo que tú tienes que aspirar si es que quieres que Dios te use. Preparar tu corazón, entregarte al estudio de la palabra, aplicarla y enseñarla. No era cualquier hombre el que estaba ahí parado. Hermanos, los que son de Cajamarca, bueno, de todo el Perú, de todo Lima, de todo el Perú, especialmente los de Cajamarca. Ustedes tienen una gran ventaja. El instituto está a 10 minutos de aquí. Y es un lugar para prepararse. Aprovechen, si es que Dios los está llamando a predicar. No es que sea un requisito pasar por el instituto para poder enseñar. No, no estoy diciendo eso. Pero sí creo que es importante que aquella persona que ha sido llamada al ministerio se prepare. Pase tiempo. Porque hay muchas cosas que necesita saber. Y en el instituto hay un gran beneficio, porque ahí te enseñan. Ahí estuve. 2 años. Aún me falta aprender mucho, pero me ayudó. Así que cada vez que yo o cualquier maestro tenga un curso, los que están en Lima, conéctense en la transmisión. O si ves a una Calvary por ahí que está en vivo, entra. Y si estás cerca del instituto y hay clases, que todavía creo que algunas veces John lo hace hasta gratis, anda. No es en vano. No es en vano, hermano. No es en vano. Eso es darle prioridad a la palabra de Dios. Entonces, la persona que estaba encabezando este avivamiento era un hombre que había dedicado su vida a la enseñanza, a aplicarlo en su vida. Versículo 3. Bueno, ya lo leímos. No, sí, 3, otra vez. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que estaban, los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hermanos, esto es algo que solamente Dios puede hacer. Hay un maestro preparado que había dedicado su vida a estudiar la palabra de Dios, pero también había un pueblo hambriento. Dice que estaban todos los que podían entender y todos los oídos de aquel pueblo estaban atentos. Hermanos, atentos no a Esdras, dice. ¿Atentos a qué? A la palabra de Dios. Al libro de la ley. Al libro de la ley. Hermanos, es verdad que tienes que estar preparado. Es verdad que debes dedicar tiempo para estudiar. Pero uno no debe hacer eso para buscar ser el foco
de la enseñanza. No. Lo que la gente debe ver es la palabra de Dios, no la persona. Porque la persona es solo un instrumento. Esto es lo que estaban haciendo este pueblo. ¿Sabes cuántas personas habían acudido ese día? Algunos creen que aproximadamente había 40,000 o 50,000 personas ahí congregadas. 40,000 o 50,000 personas congregadas. Hambrientas, atentas a escuchar lo que iba a decir el libro de la ley. Y es interesante que en el versículo 4 dice que Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Similar, de repente, de ahí sale la idea, ¿no?, de los púlpitos que habían hecho para ello, para la ocasión. Obviamente, Esdras tenía que estar un poco más arriba porque si había una población grande, para que lo vean y también para que la voz se escuche, era necesario que esté un poco más arriba. Pero volviendo al punto o la característica de este pueblo que estaba atento a la palabra de Dios. Hermanos, para que uno venga con esta atención que se muestra en este versículo, tú necesitas preparar tu corazón desde antes de llegar a la iglesia. ¿Tú para qué vienes a la iglesia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Alguien quiere decirlo? Conocer a Dios. Conocer lo que Él ha hecho por nosotros. Lo que dice su palabra. Para eso venimos, ¿no? Y alabarlo. Esa es la razón por la cual debemos venir. Para irnos alimentados. Pero es difícil que tú salgas alimentado si no vienes preparado tu corazón. Si no vienes para estar atento a lo que se va a decir. Las únicas personas que van a ser bendecidas al exponer sus vidas a la palabra de Dios son las personas que ponen todo el oído a lo que están oyendo, a los que se concentran, a los que no se duermen. Hermano, yo me imagino a este pueblo todos mirando al libro, que no era así, ¿no? Era pergamino, me imagino. Atentos, mirándolos así, un solo enfoque, un solo deseo, un solo propósito. No distracciones. No me importaba el que estaba al lado. No me importaba si hace bulla la persona que está a su lado. Yo he venido a recibir palabra de Dios y por eso estoy atento. Yo me imagino como un niño, ¿no?, que está esperando a su padre. Ya va a llegar. Atento ahí. Expectante. Esa es la actitud que debemos tener cada vez que venimos a la iglesia. Expectantes. ¿Qué es lo que Dios me va a hablar? Quizás el pastor o el maestro no tenga la mejor oratoria, no sea el que use las mejores palabras. Pero eso no es lo más importante, que sea el orador, sino que lo que cite, lo que explique sea la palabra de Dios. Prepara tu corazón antes de venir. Yo no sé por qué me duermo siempre cada vez que vengo a la iglesia. Bueno, te quedas viendo Netflix hasta las 5 de la mañana, pues. No es que el sábado es para hacer hora, para poder pasarla bien, chévere. Sí, hazlo. Pero si tú reconoces que ese pasatiempo, que no es malo, está bien, hágalo, te va a perjudicar al día siguiente para no estar atento, no lo hagas, pues, hermano. Porque si no te vas a perder la bendición. Prepárate tú mismo. Prepárate. Ahora, si tú eres un hombre fuerte que puede quedarse hasta las 5 de la mañana, una serie de películas, y vienes acá y estás firme, gloria a Dios. O si un café te funciona, gloria a Dios. Pero acuérdate para qué vienes. Para escuchar la palabra de Dios. Para escuchar la palabra de Dios. Si alguien te distrae, si alguien te quiere hablar,
hermano, después me dices. A menos que sea de suma importancia. Bueno, si alguien te llama por teléfono y si es de importancia, contéstalo. Y si tienes que retirarte, retírate. Pero no puedes estar con tus notificaciones pues ahí. Hermano, eso no es legalismo, por si acaso. Ay, Víctor, qué legalista. No, no, no. Eso es tener reverencia a la palabra de Dios. Eso es tener reverencia a la palabra de Dios, hermanos. Y eso es algo que nosotros debemos trabajar en nuestras vidas. John dijo algo que es verdad. Y eso fue lo que me chocó cuando llegué a Calvary. Somos una iglesia informal. ¿Qué? ¿Cómo que informal? Sí, somos informales, hermano. Acá no estamos diciéndote cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que sentar y todo eso ahí, no. Pero tengamos cuidado de llevarlo al extremo. Tengamos cuidado de eso. Siempre un balance. Que la libertad que enfatizamos en Calvary no te lleve ese lado de irreverencia. No, no, no. Tengamos cuidado con eso. Entonces, Esdras está ahí. La población está atenta. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, otra vez la palabra, cuando lo abrió, estuvo atento, atento, atento. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Dios, a Jehová, inclinados a... Aquí está el poder de la palabra de Dios, hermanos. Aquí está el poder de la palabra de Dios. Las personas cuando ven que Esdras abre el libro, y debemos entender que Esdras ya comienza a enseñar, porque abre el libro para poder enseñarlo, para poder instruir al pueblo. El pueblo responde con adoración, con humillación. Inclinan sus rostros al suelo, al piso, a tierra, al escuchar lo que Dios les está diciendo. Sus corazones fueron quebrantados. Y más adelante vamos a ver que comienzan ¿a qué? A llorar. A tal punto que tienen que decir, ya cállense. Ya paren, ya es día de gozo. Es día santo. La palabra de Dios estaba haciendo su trabajo. Estaba quebrantando, redarguyendo a las personas. Y por eso es de que se humillan, alaban al Señor. Estas personas no fueron movidas por emociones. Estas personas fueron movidas por convicción del Espíritu Santo, hermanos. Y el instrumento que se estaba utilizando era la palabra. Era la palabra. No podemos hacer que las personas se emocionen con cosas que no sean la palabra. Porque eso de ahí es para arriba, para abajo. La gente tiene que experimentar convicción del Espíritu Santo por medio de la palabra. En los púlpitos no debe haber motivadores, hermanos. No somos coaching. No. Nosotros somos profetas, en el sentido de que hablamos palabra de Dios. Está muy serio el ambiente. Bueno. Entonces, la gente se humilló, alzaron las manos, adoraron al Señor y más adelante dice que comenzaron a llorar. Ahora la pregunta es, ¿qué cosa escucharon para que los lleve? O sea, ¿qué versículos, qué textos citó Esdras para que las personas sean redargüidas y se humillen? No dice el texto. Y bueno, podemos especular, ¿no? ¿Nos permite la Biblia? Sí. ¿Por qué fueron llevados cautivos, hermanos? ¿Alguien sabe? Porque hicieron a un lado a Dios, a su palabra, fueron rebeldes, se mezclaron con los pueblos paganos, vivieron una vida de pecado
Y Dios había advertido eso en Deuteronomio, que si ellos no obedecían iba a venir maldiciones, y una de ellas era que los iba a esparcir por las naciones y que los iban a llevar cautivos, a él, a las cabezas y a las familias de sus hijos. Entonces es muy probable, es probable que Esdras esté citando esas cosas, diciéndole, ustedes fueron llevados cautivos por causa del pecado de sus antepasados, de sus padres. Y eso generó convicción. Quizás algunos de ellos no sabían porque habían sido parte del cautiverio y ahí nacieron. Y no sabían, entonces dicen, wow, mis papás, mis antepasados hicieron que nosotros caigamos en esto. Y se quebrantaban, hermanos. Lloraban. Es muy probable eso. Pero hermanos, el propósito de la palabra de Dios sí, es redarguirte, es exhibir tu pecado y decirte en qué fallaste, en qué estás mal. Pero ahí no acaba, sino es mostrarte luego de que hay gracia, de que te puedes arrepentir, de que debes arrepentirte y que puedes comenzar otra vez. Entonces yo creo que ahí había sentimientos encontrados, de culpa, pero también de gozo, de wow, yo era parte de este grupo que había fallado a Dios. Yo vengo de ese pueblo. Yo vengo de ese pueblo. Pero ahora es momento de cambiar el destino, el futuro. Entonces yo pienso que estaba pasando eso. La palabra de Dios estaba tocando sus corazones. Y hermanos, y esto es algo muy importante para todos nosotros. Esto fue, voy a tirar un número, aproximadamente como 2500 años atrás. Quizás un poco más, menos. La palabra de Dios acá hizo su trabajo, redarguyó al pueblo, los humilló, los quebrantó. Ha pasado 2500 años aproximadamente. Y quiero decirte algo. La palabra de Dios no ha caducado. No ha cambiado. No ha cambiado. Sigue teniendo el mismo poder. Sigue teniendo el mismo poder. Las modas han cambiado. Las personas han cambiado. Pero la palabra de Dios es inmutable. Porque Dios es inmutable. No cambia. Tú puedes cambiar, pero la palabra de Dios no va a cambiar. Y sigue teniendo la misma eficacia en el corazón de aquella persona que está atenta a ese libro. Puede quebrantarte, puede hacerte crecer, puede hacerte conocer a Dios, puede hacerte madurar. Sigue en vigencia. Hermanos, esto es muy importante, porque hoy en día estamos en la tendencia de que ya no necesitamos leer esto y que solamente tenemos que hablar cosas que entretengan a las personas, porque creemos que eso es más eficaz que la palabra. Y más aún si vienes a Calvary. Qué aburrido, versículo por versículo, que esto, que desarrollo y que no, yo quiero fuego. No, yo quiero que me muevan las emociones. Hermanos, los que enseñamos o los que quieren enseñar, la Biblia sigue teniendo poder. La palabra de Dios sigue teniendo poder. No necesitamos cambiarla. No necesitamos añadirle nada, ni quitarle nada para que las personas sean movidas. Solo necesitamos esto. Solo necesitamos esto, hermanos. No seas tentado por las tendencias de este mundo. Seamos todos nosotros como el pueblo que dijo, trae el libro de la ley. Eso quiero. Ustedes tienen ese derecho de obligar al pastor que enseñe la Biblia. Oblíguenlo. Oblíguenlo. Pastor, quiero Biblia. Quiero Biblia. Es increíble, hermanos. Para mantener nuestro legado, es necesario tener maestros y pastores que amen la palabra de Dios. Hombres que den prioridad a la palabra, que estudien, que la escudriñen.
que se coman este libro, hermanos, que apliquen este libro. Hombres que tengan convicciones claras, firmes, de que este libro es palabra de Dios. Necesitamos hombres que no cedan a la presión del mundo ni a las nuevas tendencias. Necesitamos hombres que sean fieles a la Escritura y no le sumen ni le quiten nada. Necesitamos hombres que se preparen bien para trazar las Escrituras. Como dice 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia prepararte a Dios. Procura con diligencia prepararte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que maneja con precisión la palabra de verdad. Eso necesitamos. Eso necesitamos. Pero también necesitamos cristianos, iglesias, congregantes, hambrientos por la palabra de Dios. Cristianos que exijan a su pastor a enseñar las Escrituras. Personas que aprecien las Escrituras, que tengan interés por escucharla, estar atento. Personas que respeten la Escritura, que valoren la Escritura. Personas que reverencien la palabra de Dios. Porque Jesús dijo esto: si me amáis, obedeced mis mandamientos o guardad mis mandamientos. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, también estás amando a Dios. Mi deseo, hermanos, es que como Calvary Chapel, tanto los que están aquí como los que están sentados, podamos mantener ese legado que ha costado mucho a mucha gente, que implica un compromiso, que implica esfuerzo, que implica un celo. Ustedes van a ser la siguiente generación. Bueno, yo no soy tan viejo, soy esa generación. Agarremos esa antorcha de la palabra de Dios y llevémosla, hermano. Llevémoslo. No negociemos con el mundo para cambiar esto. Eso es Calvary Chapel, hermanos. Me encanta ser parte de esta iglesia. No somos perfectos, pero tratamos de hacer lo que Dios nos pide, ser obreros aprobados. Eso es algo que se ha destacado y ha caracterizado nuestro movimiento. Cuidemos eso. Sí, que tu iglesia cambie, que pongas bonitas pantallas, que pongas color negro, luces. Amén. Audiovisual, todo, está bien. Está bien, ¿no? Es parte de lo que va a suceder y no me imagino de acá 20 años, hermano. Pero esto debe seguir aquí. Esto no es, es un ejemplo, no quiero que lo tomen a mal, pero en una iglesia no debe faltar un púlpito. No me refiero literalmente a la madera, o en un púlpito donde está la Biblia. Si una iglesia cuida eso, va a ir bien. ¿Amén? Hemos terminado, hermanos. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este hermoso tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, que es tan clara, tan edificante. Ayúdame a mí, Señor, a que estas verdades que hoy hemos visto, yo pueda aplicarlas, vivir, porque si no sería hipócrita, Señor. Señor, tú eres un Dios de gracia. Un Dios de gracia, Dios, que usa lo vil y menospreciado. Yo soy eso, Dios. Lo soy. Pero tú eres un Dios que usa ese tipo de personas. Porque tú no buscas capacitados, sino que capacitas al llamado. Ayúdanos a todos nosotros, los que enseñamos la Biblia y los que están escuchando la Biblia, a tener ese celo, esa reverencia, ese amor por tu palabra y que sea nuestra prioridad. Que entendamos que es lo más importante que podemos hacer en nuestro día a día, Señor. Porque la vida eterna se trata de eso, de conocerte. Y la única forma de conocerte es por medio de tu palabra, es tu revelación. Bendito sea tu nombre, Señor. Oramos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.